Nisman, un caso que conmueve al país y a sus instituciones. La muerte del fiscal que acusaba a la presidenta y a sus funcionarios de encubrir el atentado a la AMIA produce múltiples efectos. Un gobierno a la defensiva y desorientado que interfiere en la investigación. Los servicios de inteligencia anarquizados y bajo la máxima sospecha. Una oposición obligada a unificar posturas en medio de sus especulaciones por el armado electoral. La justicia a dos fuegos, entre el gobierno que busca colonizarla a su favor y una opinión pública que exige respuestas contra la impunidad. Los fiscales federales se rebelan y convocan a una histórica marcha del silencio el 18 de febrero, mientras activan causas contra el poder. Los casos de corrupción que apuntan al gobierno queman como brasas en los despachos de los jueces. ¿Llegó el tiempo de una manipulite argentina? ¿Habrá llegado el tiempo? ¿Habrá llegado el tiempo? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Laura Alonso, el doctor Ricardo Sáenz. Van a compartir con nosotros el primer bloque. Y evidentemente en el país hay un estado de ánimo un poco intenso, diría yo, ¿no? Por supuesto, es un shock. Cualquier persona, cualquier ciudadano de bien no tiene por qué no estar atento y choqueado y preocupado por lo que ha sucedido, que es el dato de la realidad, el dato de la historia. Hoy un fiscal murió 4 días después de denunciar a la presidenta de la Nación por encubrimiento en una causa altamente sensible como es la causa de la AMIA, un día antes de comparecer ante el Congreso. O sea que evidentemente, ¿cómo no estar choqueados si estamos hablando de una muerte política? Ha vuelto la muerte a la política en la Argentina. Y es inevitable conectar una cosa con la otra, ¿no? La muerte con la denuncia. Es imposible no conectarla más allá de las hipótesis que tenga la fiscal, que no es mi atribución opinar sobre eso. Ahora no podemos no conectarlo. El fiscal Nisman presenta una denuncia sobre la cual vino trabajando el último año y medio, 2 años, en la cual él tiene indicios que transforma en prueba y que demuestra, por lo menos desde su punto de vista, y esa es la defensa que él quería ejercer ante la Comisión de Legislación Penal y por supuesto después en los tribunales, que había un plan, que hubo un plan de encubrimiento, una negociación oculta por una diplomacia paralela bajo la orden de la Presidenta de la Nación, cuyo ejecutor oficial fue Héctor Timerman, de arreglar la impunidad de los iraníes. Algo que los acusados iraníes de la voladura de la AMIA vinieron reclamando de distintas formas a lo largo del tiempo, y que eso es posible encontrarlo, porque ellos siempre quisieron una solución política para evitar la cuestión judicial. Doctor Sáenz, los fiscales hoy están siendo protagonistas de un hecho inédito, independientemente del trabajo rutinario de la fiscal Viviana Fein, el suyo propio. Están en un lugar desacostumbrado. El gobierno los ha acusado claramente de estar haciendo política partidaria. Entre la marcha del silencio del 18 y la necesidad de la gente de encontrar una respuesta, la verdad real de lo que ocurrió con Nisman, ¿cómo cree que se debate el fuero judicial? Yo no puedo hacer un análisis político porque nosotros no somos políticos. Nosotros fuimos empujados a esto. O sea, nosotros planteamos una marcha como un homenaje a Alberto Nisman, que es el homenaje que el Estado no le rindió. O sea, nosotros pensamos que el Estado no lo cuidó en vida y no lo honró después de muerto. Porque hay ciertos simbolismos que tiene la política relacionados con la muerte, la cantidad de días de duelo, banderas a media asta, que expresan la importancia que un gobierno le asigna a una muerte. Acá no le asignó ninguna. Por eso nosotros convocamos esta marcha para honrar la memoria y el trabajo de Nisman, como decía la diputada Alonso, porque se han encargado de hacernos ver que esa denuncia no tiene ningún elemento, y esto es absolutamente falso. O sea, la denuncia es lo suficientemente consistente como para hacer una denuncia, es nada más que eso, es una hipótesis a investigar que tiene 300 páginas y un montón de escuchas telefónicas. Una marcha para homenajear a Nisman en representación de un Estado que no lo hizo, pero también en defensa propia. No sé si en defensa propia, nosotros no... En este sentido, cuando el fiscal Carlos Stornelli dice, esta puede no ser la última muerte, la presión que existe sobre el fuero federal para investigar lo que Nisman presentó como una hipótesis, sí,
el gobierno inmiscuyéndose directamente en la causa. La presidenta de la Nación, no sé si lo tendrán que determinar los jueces o los fiscales, no sé si bordeando el límite de la violación de un artículo constitucional, interesándose en una causa en concreto. Digo, no debe ser fácil llevar adelante lo que Nisman planteó como hipótesis. No, lo que pasa es que nosotros eso lo podemos superar solamente con los años de experiencia y el profesionalismo que dan esos años de experiencia. Sí sentimos que hay un temor en la gente que a uno lo rodea, o sea, tus hermanos, tus padres, tus hijos te llaman más seguido. Eso se nota, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos preparados para hacer lo que el Estado nos encomendó hacer, que es investigar, ese es nuestro trabajo. Honrar la memoria de un hombre que no recibió los honores necesarios. Desde la comunidad, Waldo, ¿cómo se analizan los pasos subsiguientes? Mire, en primer lugar, referirme al carácter de la convocatoria. En la Argentina las cosas pasan muy rápido. Y estos días yo escuchaba como una denostación el hecho de que sea una marcha política. Y yo entiendo que es una marcha política, no es una marcha partidaria. Pero hay muchos que hoy denostan a la política de una marcha y que nos vinieron a decir que había que recuperar la política. Y esta marcha recupera una bandería política de Estado. Usted tiene sentado una diputada de un partido político, un fiscal de la Nación, un miembro de la sociedad civil que representa a una comunidad argentina y nos está hermanando una causa que no tiene banderas partidarias. Ahora, yo le pregunto, ¿qué bien educado puede negarse a honrar la memoria de un hombre, más allá de el análisis que ustedes hacían, un hombre con sus virtudes y sus defectos, pero que sin duda hoy pasa a ser un ícono de todas las cosas que muchos queremos cambiar en la Argentina? Yo le contaba estos días, y he tenido la posibilidad de hablar con usted por radio, de que nosotros los miembros de la sociedad civil nos vemos en situaciones increíbles. Nos preguntan aquellos que nosotros les delegamos y que se lo bien ganaron el lugar para administrar la justicia, para administrar la seguridad, para administrar el control. Nos hacen preguntas a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer preguntas. Así que entiendo que la posición de gran parte de la comunidad, a mí no me gusta rogarme la representatividad ni de todos ni de muchos, pero sí sé, y aquellos que caminamos por la calle lo sabemos, que hoy hay mucha gente que siente mucha bronca, vergüenza por el trato que se le dio a la muerte y por el trato que se le sigue dando. Sería fantástico poder encontrar un motivo para que la muerte del fiscal Nisman nos una, para entender que la Argentina no se termina en noviembre. Churchill dice, y yo lo suelo repetir porque me gusta Churchill, que un político se transforma en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y comienza a pensar en las próximas generaciones. Ahora, evidentemente, todo esto ha caído como una bomba, es una explosión política, ¿no? Quizá mayor de la que suponíamos. Estamos todos bajo la sorpresa de lo que estamos produciendo. Bueno, es que se ha pasado un límite que nosotros pensamos que en la democracia no se podía pasar, que es ir escalando la violencia hasta que encontramos a un fiscal muerto. Y en ese sentido, la Argentina democrática, de verdad, hoy llora. Es la Argentina republicana la que está pidiendo desesperadamente, porque nos dimos cuenta que el Estado, y cuando vos hablas de defensa propia, en realidad, ¿qué descubre el ciudadano? ¿Cuál es el velo que se corre? Que está inerme. Que el Estado fue capturado por una facción y que ha sido capturado como botín para enriquecerse y que se han utilizado resortes y mecanismos ocultos que no tienen ningún control para sembrar miedo y terror bajo la etiqueta
de nosotros somos la política, nosotros tenemos el proyecto, ustedes son el enemigo. Y en realidad acá no hay ni amigos ni enemigos, había, creo, un Estado de Derecho que es justamente lo que se nos revela hoy que tenemos que recuperar. ¿Por qué? Porque la democracia no es solo votar, y esto yo lo recuerdo de mis épocas en Poder Ciudadano y de cuando se fundó Poder Ciudadano ya a principio de la democracia, que justamente venía a explicarle a los ciudadanos que no teníamos experiencia en esto de la democracia, que votar estaba muy bien y era necesario, pero que después al poder hay que controlarlo. Y se controla, fundamentalmente en estos casos, cuando hay mayorías tan disciplinadas, con la justicia. Se controla con los órganos de control. Y hoy se ha descontrolado y destruido todo. Una expresión que se usó mucho y ahora se volvió a usar, que es la expresión contrapoder. El poder necesita contrapoderes. Absolutamente, por eso cuando hablamos del rol de los jueces, y esta es una larga discusión que hemos tenido acá siempre con la reforma de la justicia, las cosas que hemos escuchado de que los jueces no pueden controlar la constitucionalidad de las leyes, esas barbaridades, sí, los jueces son árbitros, están para controlar los excesos y los abusos del poder, porque las mayorías tiranizan. Entonces, se ha construido un sistema, el sistema republicano, que protege a las otras mayorías, de esas minorías que utilizan el poder para sojuzgarlas. Laura, y justamente estamos hoy dándonos cuenta de esta realidad. Por favor, quiero preguntarle al doctor, a partir de esto que está planteando, al doctor Sáenz, si finalmente también la división ha llegado a la justicia. La Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, claramente un ariete político del gobierno, disimulado, con la agrupación Justicia Legítima, con fiscales que adhieren a la postura del gobierno y que han salido a criticar a sus colegas. Sí. Esta división permite algún rasgo de independencia, de autarquía real para aquellos fiscales que tengan, ya no hablo del caso Nisman, sino causas contra el poder. Estoy pensando en el fiscal que actúa en la causa Otesur, que lleva adelante el juez Bonadío, que fue amenazado de muerte, o en otras causas. ¿Cuál es el margen de autarquía, de autonomía que tienen hoy los fiscales federales? En realidad es la que cada uno decida poner. O sea, uno puede decidir estar con justicia legítima o no estar con justicia legítima. No es gratis no estar con justicia legítima. No es gratis. No es gratis. ¿En qué sentido no es gratis, doctor? Desde que uno puede... Los más jóvenes sienten claramente que no van a ganar ningún concurso si no están en justicia legítima. Esto está clarísimo dentro del Ministerio Público. Jurados, miembros, todos está armado para que eso suceda. Se han armado jurados ahora con fiscales generales que juraron el 11 de diciembre del año pasado. Yo tengo 22 años de fiscal general, nunca fui convocado a un concurso. No es mi caso, es el caso de muchos que no ascribimos a justicia legítima. O sea, la división, el daño que le ha causado justicia legítima a la justicia es muy importante. Es muy importante. Yo quería decirle algo. Ayer he tenido que salir a responder porque la DAIA adhirió a la marcha y algunos sectores nos tildaron de opositores. Me tomé el trabajo de buscar en el diccionario el antónimo de opositor es partidario. Es tomar partido y nosotros tomamos partido por valores universales. Pero en esto de que hay que ordenar todo... y aclarando que nosotros no estamos ni a favor ni en contra ni de la presidenta, ni a favor en contra del canciller, ni a favor en contra del fiscal, estamos a favor de la justicia y la verdad. Se ha demonizado la palabra y el concepto oposición, que es la base de una democracia, porque si no es un monopartido. Y es un insulto desde muchos sectores decir, no, a esa marcha va la oposición. Incluso desde muchos sectores salieron a denostar a la marcha en sí misma por algunas personas que para algunos sectores son descalificables. Lo que pasa es que ese es el manual de estilo, digamos, no hay ninguna sorpresa en esto, descalificar, calificándola de opositora. Es más, ha quedado esa calificación de opositores, creo que como una descripción liviana. Hay otra cosa que ocurrió hoy mucho más grave, ¿no? Un hombre como Jorge Landó, representando al Partido Justicialista, y el nombre claramente,
un vocero más que se suma del gobierno, advirtiéndole a los jueces que si concurren a la marcha pueden ser recusados en las causas que llevan adelante. Pero cuando los de justicia legítima opinaban sobre la democratización de la justicia, nos lo recusaban. Entonces es absolutamente incoherente, porque en realidad ellos han generado una división. El problema es que están siendo atrapados en la propia red de autoritarismos y oscuridades de las cuales se nutrieron todos estos años. Entonces la verdad es que el kirchnerismo que se destruya a sí mismo. A mí no me preocupa, a mí me preocupa la Argentina, cómo reconstruimos de acá en más, o cómo construimos quizás por primera vez un sistema político, democrático y republicano que proteja a los ciudadanos de los abusos del poder. Vamos a hacer una especie de paréntesis etimológico. ¿República y democracia son los mismos? Son cosas distintas, lo que pasa es que van de la mano hoy en la modernidad. O sea, no hay forma. Nosotros elegimos periódicamente en elecciones supuestamente libres a los que delegamos nuestra soberanía como ciudadanos, pero después hay un sistema de poder, de contrapesos y de controles para justamente evitar que uno abuse del otro. Entonces lo que hoy tenemos es, digamos, desde mi punto de vista, hoy no tenemos más república y lo que tenemos es un monismo democrático. No le voy a decir que es monárquico porque todavía creo que no llegamos a eso. Digo, no hay dinastía. Me parece que el 10 de diciembre los argentinos hemos decidido por nuestra Constitución que este ciclo político termina y va a haber otro presidente. Pero la verdad es que si esto ha servido y si estos años han servido para que nos demos cuenta de que tenemos que transitar, como decía Guillermo O'Donnell, la segunda transición. Vamos hacia la República, donde de verdad los ciudadanos sientan que el Estado los protege, no que el Estado los persigue con la AFIP, con 678 y con todas las cosas que se han inventado y ahora con la CIDE, porque ahora descubrimos que hay y el ejército, y estamos descubriendo que nos espían, que nos pinchan los teléfonos, que se te puede parar un auto en tu casa y no sabes quién es, que te hacen seguimiento, que te sacan fotos y que te las mandan para que te calles la boca, que se llevan a pasear a los hijos de los funcionarios o de los fiscales o de los jueces. ¿Qué es esto? ¿Dónde vivimos? Eso no es una democracia y menos republicana. Pasa? Vivimos en un país teóricamente republicano, muchos de cuyos miembros añoran la monarquía. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos que construir república como cultura política. Claro. Laura, quiero volver a tu rol específico en esta causa. Para el gobierno, lo voy a decir de esta forma brutal, simplificadora, lo aviso, para el gobierno, en la voz de Aníbal Fernández, Nisman era un pobre hombre que se comió la operación de Estiuso, le escribió la causa y cuando advirtió hasta dónde había llegado, se abrumó, presionado, hoy lo narró como si fuera un novelista, ¿no?, con plena subjetividad de lo que él veía que había hecho Nisman, cuando abrumado, previendo las pullas de sus colegas, se suicidó. Esta es la versión de Aníbal Fernández. Esta es la versión, el relato que quiere imponer el gobierno. Cuando hablaste con Nisman, en esa conversación de 15 minutos, ¿había algún rastro en su mirada, en su conversación, de un temor extraño, extravagante, extraordinario? No, es más, acá hay un fiscal, y esto también para hacer un poco de instrucción cívica. El fiscal tiene un rol y tiene un mandato, como fue dicho acá. Los fiscales son toros, van adelante, van al frente. No es lo mismo que el juez. El juez tiene otro perfil porque imparte justicia. Ahora, el fiscal tiene un mandato constitucional que se lo dio a la sociedad, que es investigar. Y si esa investigación lo lleva a molestar al poder, mejor, porque está para eso. Entonces, ¿cómo iba a tener miedo Nisman, que acusó en la cara a los iraníes 2 veces en la asamblea de Interpol y después en la comisión directiva, y logró que 74 países votaran las alertas rojas, que no son lo mismo que las órdenes de captura, y esto es algo que Timerman sigue confundiendo, que no son lo mismo, y lo hizo Nisman con su acusación y la orden del juez Canicova y su adjunto solos con los iraníes cara a cara, porque no estaban ni Aníbal Fernández, ni Alberto Fernández, ni Néstor Kirchner, que estaban muy cómodos sentados en la Casa Rosada. Entonces, hay veces personajes como el señor Aníbal Fernández que tendrían que lavarse el bigote antes de hablar. Y está hablando de alguien que hoy no se puede defender porque ha muerto y murió 4 días después de denunciar a la Presidenta de la Nación. Y a este gobierno y a altos funcionarios de este gobierno por pactar inmoralmente con los acusados de haber volado la sede de la AMIA. Doctor Sáenz, usted
¿Da como verosímil que a Nisman le escribieran la causa, le escribieran la acusación contra la presidenta? No, es una falta de respeto a Nisman, a su familia, a todos los fiscales de la Argentina y a cualquier persona medianamente inteligente de este país. Así yo me lo referí cuando lo escuché de Aníbal Fernández. Me valió todos sus ataques en Twitter durante días y días, de los que traté de salir del paso de alguna manera elegante, pero lo siguen diciendo. O sea, quieren convencernos que Nisman era un pelele de Estiuso. Y Nisman no era un pelele de Estiuso. Nisman era un tipo muy profesional, obsesivo y meticuloso con su trabajo. Jamás hubiese firmado, como escuché hoy, un bodoque que le tiró Estiuso. Ahora, la pregunta que queda pendiente quizá para el próximo bloque es ¿quién es Estiuso? Bueno, porque todos hablamos de él, pero no sabemos bien cómo definirlo. Vamos a tener 2 bloques para tratar de aproximarnos a esa respuesta, que hoy aparece en la conformación del mal, ¿no? El gobierno ha creado el nuevo enigmático modelo del mal. Pero, Waldo. No, una cosita que nosotros, desde las instituciones comunitarias, venimos a los medios porque no está funcionando la justicia. Si la justicia funcionaría, hoy no estaríamos discutiendo y evaluando el relato que usted hacía mención recién. Y hay todo un ejército mediático que sale a decir falacias. Han dicho, lo he escuchado en los canales, gente que cree que puede saber la causa AMIA porque la leyó en Wikipedia o porque la estudió 5 minutos antes, diciendo que las instituciones no apoyaban a Nisman. Esto es una falacia. La única manera de no apoyar a un fiscal en una sociedad democrática es a través de una recusación. Y nadie lo recusó nunca. No hubo una sola recusación por incumplimiento. Y para poner en claro sobre oscuro, y les quede claro a todos con un gesto político, yo fui honrado como miembro de la DAIA con la posibilidad de dirigir unas palabras en su entierro. Digo, si la familia nos dio este reconocimiento, además del comportamiento cívico de las instituciones, que siempre estuvieron con él, siempre lo apoyaron y siempre estuvieron de acuerdo con su investigación, esto queda más que claro. Ahora habría, para redondear el bloque, ¿cómo calificar a Nisman? ¿Como un héroe? ¿Como un prócer? ¿Como una víctima? ¿Cómo lo llamamos? Valiente. Una víctima. Yo creo que, más allá de cómo calificar a Nisman, yo lo dije en el entierro, trágicamente la muerte de Nisman nos permitió levantar los escombros de una Argentina oculta, como la describía recién la diputada, y ver lo que pasa abajo. Los servicios sin control, los poderes cruzados, los ciudadanos dando veredicto como si fuera la justicia una charla de café. Lamentablemente es así. Yo creo que Nisman, su muerte se transforma en un punto de inflexión. Me parece que empieza un nuevo nunca más. Nunca más a la corrupción, o nunca más a la impunidad. Y creo que esto es muy importante. Y por eso es tan importante la voz de los fiscales, tan importante la voz de Julio César Estracera en este momento, para recordar de dónde veníamos y para entender que toda esta etapa donde aparece todo lo podrido del sistema debe reciclarse y transformarse en algo absolutamente nuevo. Qué paradójico que el programa propagandístico 678 califique a los fiscales de golpistas. Mencionaste a Julio César Estracera. ¿Qué debe sentir Julio César Estracera cuando... ese es un prócer. Pasados tantos años, ve que sus colegas, y él adhirió a la marcha, son tildados de golpistas, ¿no? Es que hay mucha gente que no sabe lo que hizo Estracera. Hay mucha gente que no conoce ese juicio. La lucha contra los derechos humanos empezó en ese juicio y había que animarse a hacer ese juicio en 1985. Se cumplen ahora 30 años de la primera audiencia del juicio a las juntas y me parece que es súper importante contar con el testimonio de Estracera para los jóvenes sobre todo. Claro. Y para justamente decir que hay próceres como Sarmiento, Belgrano, pero también hay otros como Estracera que son intocables y que menos aún pueden ser tocados por un personaje tan nefasto como Aníbal Fernández. Porque una cosa que vamos a ir aprendiendo quizá esta noche es que todos los actos políticos se convierten en buenos ejemplos o en malos ejemplos. Claro. Y un país que le da curso a los malos ejemplos se está corrompiendo. Tal cual. No son neutrales. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. En el próximo bloque estarán con nosotros 2 colegas. Vamos a comenzar a hablar
de los servicios de inteligencia. Uno de ellos, Gerardo Tato Young, autor del libro CIDE, la Argentina secreta. Está trabajando febrilmente Tato para la reedición con los nuevos elementos. Vaya si tendrá uno de los periodistas que más conoce, si no el que más conoce los servicios de inteligencia. Y también Eddie Zunino, secretario general de redacción de la revista Noticias. Después de esta pausa.